Muchas gracias por todas las ponencias de esta mañana. Yo me llamo Lucas, vengo también de Pamplona. Bueno, quería preguntar, a raíz de la exposición del profesor Piñero, pero en realidad a raíz de todas, desde la primera, ¿no?, con esa imagen de las vidrieras y con ese texto, hasta la última que ha hablado tan centradamente de la luz. Claro, la estética medieval entiendo que es una estética de la luz, precisamente, que tiene la luz como categoría central. Entonces, como se trata de mirar hoy la estética de la Edad Media, claro, en el mundo contemporáneo muchas veces se mira la luz con sospecha, incluso se rechaza la luz, se desprecia y fundamentalmente, como digo, me parece que se sospecha de la luz como instrumento de dominación o de engaño. Entonces, ¿cómo les parece que se podría introducir el aprecio por la luz, o cómo se podría introducir de nuevo una estética de la luz en un contexto como el actual? Pienso que es una pregunta un poco como muy amplia, pero si tienen alguna reflexión al respecto. Bueno, yo voy a decir yo una cosa, luego cada uno que diga lo que quiera, pero partimos de un hecho que es muy sencillo. Solemos, en la tradición occidental, solemos atribuir algo muy sencillo que es luz, verdad, entendimiento, Dios, hasta la propia palabra de Dios en indoeuropeo nos lleva la palabra de luz. Y todo eso quiere decir que se ha ido, digamos, de alguna manera coagulando en grandes categorías. En el caso de la belleza y la relación con la luz, y la estética medieval como una estética de la luz, y Sujet con el esplendor de las joyas, y Platón con y la caverna. Entonces, yo creo que caben dos cosas. Una, reflexionar por qué eso es así en la tradición occidental, y dos, por qué eso no es así en otras tradiciones. Es decir, empezaré por la segunda parte. Hay una obra magna, yo diría, a pesar de que su tamaño es mínimo, que se titula El elogio de la sombra, de Junichiro Tanizaki, en el que se dice justamente cómo la hermosura en la tradición oriental está del lado de la sombra, justamente como contrapunto de la tradición occidental. Es decir, cuando nosotros vivimos del esplendor, de la veritatis splendor, de la caritatis splendor, resulta que los orientales se velan, se tapan, se ponen 1000 capas de laca, se ponen los kimonos con muchísimas zonas de tela. ¿Para qué? Yo creo que en el fondo es para lo mismo, para dar con la evidencia de que aquello que llamamos belleza está en lo oculto. Es decir, cuando la escritura dice tu padre que ve en lo oscuro, es lo mismo. Es decir, el aditon que dicen los griegos, las criptas, lo que está debajo, lo que está oculto, es en el fondo la fuente de la luz. Por eso también nosotros distinguimos entre lumen y lux, o, como decía nuestro colega británico, a propósito del rayo y la divina tiniebla, que son los textos que yo no he querido citar también en mi intervención. Entonces, una restauración de la luz en positivo del mundo contemporáneo nos llevaría a distinguir las luces de los secos, las luces de las sombras, que aquello de la fuente de la luz que ciega y molesta. Entonces, bueno, yo creo que Juan de la Cruz también dice algo así que como que hay una luz que lo ilumina todo, aunque es de noche. Si nosotros vivimos cotidianamente un montón de resplandores y todo el mundo está ciego. ¿Por qué? Pues porque paradójicamente, como en las tragedias griegas, en el caso de Tiresias, por ejemplo, solo ve aquel que está ciego. Entonces, estamos tan hiperestimulados por cosas accesorias que no vemos lo nuclear. No me quiero alargar más. ¿Ya compris la cuestión? Oui. Mais aussi de l'obscurité. Donc, par exemple, chez Hugues de Saint-Victor, il y a d'autres notions qui apparaissent.
maximum de beauté est peut-être une qui me surprend parce qu'on en a pas de question, mais la verdure. Super omnia pulcrum viride. Il a dit 2 fois dans le De Tribus Diebus et dans un sermon pour l'Assomption de Marie où il estime que c'est quelque chose qui se trouve dans les textes sacrés. Pour le moment, j'ai oui. La conception de la beauté médiévale accorde une très grande importance à la lumière, aussi à son contraire, l'obscurité. Parce que ce qu'a très bien expliqué un sens de la nature. C'est intéressant de voir aussi qu'au XIIe siècle, on accorde, on dit, dans le même texte, Hugues de Saint-Victor dit que la lumière est belle parce que c'est grâce à elle qu'on peut voir ce qui est beau. Et quand même, super omnia pulcrum viride. Il y a peut-être le sens médiéval de la beauté est peut-être plus riche. ¿Hay otra pregunta en el fondo del aula? Hola, buenos días. Para continuar un poco con esa cuestión, planteaba yo si no sería una clave a la hora de pensar en el reconocimiento de la belleza, la necesidad de pensar en la importancia de la humildad. Si se puede hablar realmente de reconocimiento de la belleza si no hay humildad. Lo digo por lo de la luz que se impone, etcétera, etcétera. Yo creo que a la hora de hablar de estética medieval, el concepto de humildad es muy importante, pero es solo una aportación y me gustaría ver lo que se opina al respecto. Muchas gracias. Como he hablado así. Añado solo una cosa y disculpadme. Pensaba que es que en cierto modo la belleza en el medievo se concibe como don. El concepto de alteridad y de trascendencia, por tanto, creo que es clave a la hora de hablar de belleza, y es en ese sentido en el que digo que si no se reconoce la belleza como gracia, en cierto modo, no se puede hablar de belleza y solo puede reconocerse como tal desde una actitud de humildad. Eso es lo que yo quería trasladar. Gracias. Simplemente para empezar la respuesta, porque se puede dar diferentes enfoques. Claro que existe una relación entre la humildad y la belleza, porque podemos definir la humildad como la capacidad de recibir algo que me enriquece, ¿no? Y si uno ya se cierra y sabe que ya todo engloba en sí mismo, pues ya no recibe nada, ¿no? Entonces, mantenerse en esta postura, en la verdad, sí que es la clave. Yo, por lo menos en mi intervención, quisiera subrayar este aspecto, ¿no? Que no podemos analizar la obra del arte sin esta referencia a la preparación del artista, ¿no? Que es importante y ha sido importante en la época medieval, por ejemplo, al preparar alguna pintura, una cierta ascesis, de preparación moral del artista, que sigue siendo, ¿no? Una condición, por ejemplo, en cuanto al ícono, ¿no? Que es, no es simplemente una técnica, sino es un esfuerzo moral, ético, y entonces se requiere esta preparación y esta sí que influye en la valoración ética de la obra, ¿no? Por otro lado, también hay que complementar esta postura con la característica de la obra misma. Y claro, si ya tenemos esta distinción entre autonomía y el moralismo, yo creo que en este caso Santo Tomás, como siempre, hubiera dicho no si uno u otro, sino y uno y otro.
Entonces, también creo que si un santo pinta algo, ya de forma automática, esto no tiene que ser bello, ¿no? Se requiere también la característica por parte de la obra. Pero efectivamente esta relación con la humildad parece crucial. He dicho en mi intervención, comentando el Pantocrátor de San Clemente de Taúl, humiles ad pulcrum. Yo lo interpreto de dos maneras. Una, esa humildad con respecto de criatura-creador, es decir, de diferencia ontológica. ¿Por qué los artistas medievales no son conocidos nominalmente? Eso es una clave fundamental. ¿Por qué no sabemos quién hizo qué? Sabemos el lugar, podemos saber el nombre de algún cantero, pero las grandes obras son de artistas desconocidos. Eso es relevante desde el punto de vista esencial del asunto. Y el otro enfoque que me gustaría comentar es justamente desde el punto de vista más metafísico. Es decir, yo creo que la humildad es justamente la derivada de la tiniebla, de vivir en la tiniebla, y de que uno no puede aspirar más que a la luz post-mortem. Entonces, cuando, por ejemplo, en la teología mística hay un diálogo ahí, te dice, Teófilo, olvídate de esto. Teófilo no quiera saber. Claro, es lo mismo que le está diciendo a Lucas en el Evangelio al otro Teófilo, o muy parecido. Es decir, si tú de verdad eres un amante de la luz, eres un amante de Dios, olvídate no quieras saber esto. Es decir, despójate, es una especie de docta ignorancia que luego se pervierte con perdón o sin perdón en el Renacimiento y en la modernidad, donde el protagonismo lleva sin paliativos a una soberbia personal cuya capacidad intelectual lo puede o lo quiere aclarar todo. Y luego fracasa estrepitosamente, ¿no?, en la propia modernidad. Así que eso, de momento. Sí, muchas gracias a todos por las magníficas exposiciones. Yo quería hacer dos preguntas muy concretas al profesor Ricardo y al profesor Prior. Al profesor Ricardo, si podría desarrollar un poco la idea de que la belleza es acto. O sea, que salió en su posición un par de veces, pero yo no me acabo de quedar clara en qué sentido, ¿no? Y al profesor Prior, digamos, o sea, compartiendo, ¿no?, la tesis de Santo Tomás, por supuesto. Por otra parte, hay algo que a mí siempre me ha desconcertado, ¿no?, que de hecho conocemos que grandes artistas, capaces de hacer cosas muy bellas, han sido hombres con vidas desordenadas, al menos, ¿no? No conoce el corazón, ¿no? Pero digamos, hay ahí una cosa, una evidencia que bueno, que al menos resulta contradictoria, ¿no?, con lo afirmado. Esas dos cuestiones. Gracias. Esto de la belleza es acto, algo que nos llevaría mucho tiempo, pero me voy a explicarle tal como yo lo concibo, ¿de acuerdo? Os he dicho que la belleza es misterio, que la belleza es un don y un misterio, pero además es algo que está en acto. Es decir, ¿cuál es la gran diferencia entre la tradición filosófica, digamos, griega y la filosofía cristiana? Que en los griegos la belleza es una idea, es un eidos. Pero para mí, humiles ad pulcrum, para este humilde profesor, la belleza es un acto porque es una ejecución efectiva, eficiente, poderosa, real, de Dios mismo. Es decir, no hay nada en el mundo que no sea bello. Entonces, es la acción misma de Dios. El actuar de Dios es hermosura. En ese sentido, la belleza es un acto y está en acto, en que es la obra de Dios pura y dura, en la creación, en usted, en mí, aunque ya ve que yo ya estoy más degenerado que usted. La cuestión es muy sencilla. Y la acción de Dios, esa acción es hermosura. Y esto daría como... Me parece muy interesante la observación, claro, que a veces se separa la obra, la representación artística del autor, ¿no? Pero yo creo que de alguna manera si percibimos la representación artística como fruto, como el resultado de una actuación de la persona, no podemos prescindir, ¿no?, de esta evaluación, y nos puede parecer algo que cumple algunos requisitos
ya mencionados en la teoría estética, como la proportio, claritas, y nos parece bello. Sin embargo, como en caso de las virtudes paganas, ¿no? Que es también un gran tema medieval, ¿no? Si existe la virtud sin esta conexión a la fuente de toda bondad de Dios, si se puede conseguir, pues yo creo que per analogiam aquí tendríamos el mismo caso, ¿no? Que si existe un buen arte sin buena persona, para Santo Tomás eso ya es un poco difícil de imaginar, ¿no? Entonces tiene que haber algún defecto que quizás no vemos a primera vista, pero desde la perspectiva más amplia quizás esto sale, ¿no? Pero efectivamente Santo Tomás dice ni uno ni otro por separado, pero hay que combinar las dos posturas y tiene que ser el sujeto preparado por las virtudes que siempre suponen posibilidad de progreso. Eso es interesante, ¿no? Porque Santo Tomás no piensa en el arte como que a alguien se le ocurrió algo y pintó lo que salía de él, ¿no? Sino ya tiene una finalidad. Entonces, ya si falta también este propósito para llevar al bien último, esto ya no tiene esta valoración absoluta que él hubiera dado. Si me permite mediar en la conversación, esto que está diciendo el profesor Rorschach, la primera formulación que se hace en la Edad Moderna de esto como algo necesario está en la introducción del Tratado de Pictura de León Battista Alberti. Tendemos a pensar que los teóricos de las artes, en este caso de la pintura, nos enseñan recetarios técnicos sobre cómo enlucir una pared o cómo preparar el vidrio, pero es curioso como León Battista Alberti, en la introducción a su Tratado de Pictura, 1435, dice, oiga, ¿qué se necesita para ser un buen pintor? Por supuesto, formación técnica, formación intelectual y ser una buena persona. Eso es así en León Battista Alberti, en el Tratado de Pictura, si lo quieren leer. Si me puedo añadir al debate, porque esto es un tema que yo creo que en el trasfondo hay otro problema muy grave, que es el de la unidad y diferencia de los trascendentales, que antes lo has mencionado tú, lo has dejado ahí, me parece que has sido tú, el tema del bien, o José María y la belleza, ¿no? Y ahí hay una ambigüedad, me parece a mí, en los medievales, me parece a mí, que si la belleza en última instancia se subsume en el bien. Por eso yo, tu exposición, tengo ahí ciertos problemas, ¿no? Porque yo creo que no. O sea, una cosa es que los trascendentales son inseparables, forman una unidad, y otra cosa es que la belleza sea el bien. Y yo creo que no, la belleza no es el bien. Y por eso yo creo que esto trae además una cuestión añadida muy importante en el pensamiento contemporáneo, que es que a la voluntad, digamos, las dos facultades del alma, que es que el pensamiento clásico suele postular, que es la inteligencia y la voluntad, hay una tercera que se añade, que es el sentimiento. Y yo creo que esto es un asunto que está latente en todo el pensamiento desde los griegos, pero que no está del todo resuelto. Y en este sentido, claro, puede haber una belleza perversa. Yo creo que San Alberto, por ejemplo, de lo poco que yo sé de estos autores, pues creo que lo diferente, o sea, él lo ve, pero no lo acaban, yo creo, eso es lo que yo pienso. No es por contestar a Víctor, sino por dar otra perspectiva, que pensaba yo que igual que la causa se puede conocer a través de los efectos, por tener una visión un poco más optimista, si yo encuentro una obra bella, aunque la persona me parezca horrible, a lo mejor es que hay algo bueno en ella. Porque al fin y al cabo lo que no se conoce plenamente es a la persona. Entonces quizá la persona se conoce a través de sus obras, no las obras partiendo de lo que yo piense sobre la persona. Bueno, solo por dar otra perspectiva un poco más optimista. Y luego respecto de la cuestión de los universales, realmente es compleja y depende mucho de qué autor vea uno. Pero hay un modo de verlo y es entender que la belleza es una expresión
de la bondad, que es un poco de lo que se estaba hablando. No es la bondad, pero puede ser generada o engendrada por ella. Este es el punto complejo, por eso es tan ambiguo. No, es que... Pero también por la verdad. Y por la verdad. Claro, y también por la unidad. Con lo cual, es que es un lío, es un lío. Engendrado, ahí está la complicación. Engendrado, no creado. Sí, sí. Yo les animo a, porque realmente ahora es cuando uno empieza a aterrizar, sí. Muy bien. Vielen Dank für alle exzellente Vorträge. Aber habe ich eine kleine Frage zu der Begrifflichkeit in Bezug auf ein Wort, das vorkam, einen Begriff, creare, aber belegt durch die antike Dichter, Suetonius oder vielleicht andere auch. Meine Frage ist, ob Absicht war, Genesis auszusondern, den Begriff creare des Menschen auf Bild und Ähnlichkeit Gottes, und ob man dann auch noch den Begriff creare aus Liebe der Causis dabei berücksichtigen könnte, wenn man die 4. Proposition nimmt und die lautet prima rerum creatarum est esse. Das ist philosophisch oder metaphysisch ein sehr gewichtiges Begriff, weil er Concord ist mit Genesis, würde ich sagen. Also ob das jetzt Absicht war, Genesis nicht zu berücksichtigen, und ob man doch dazu auch nehmen könnte, um den Begriff creare noch etwas weiter zu fassen. Danke. Tu peux peut-être premièrement résumer la question pour le public. Ja. Donc, quel rapport entre le creare dans la Genèse et la traduction latine du Liber de Causis, où on trouve créer pour dire avant toute chose. Alors, comme le Liber de Causis est un texte arabe à l'origine, et je n'ai pas la compétence pour savoir quel était le mot arabe et ce que ça signifiait d'employer tel mot en arabe, mais donc, comme la traduction est faite au XIIe siècle et que le Liber de Causis est accueilli, il me semble, dans le monde latin comme un texte philosophique, mais compatible avec la théologie chrétienne. Donc, j'aurais tendance à penser que le traducteur a superposé une interprétation philosophique héritée d'une tradition gréco-arabe auparavant avec la foi chrétienne.
Et donc, mais il faudrait regarder dans le détail. Il faut voir aussi comment ça a été commenté chez les premiers commentateurs. Mais il me semble que là, en l'occurrence, on a bien créé au sens creare ex nihilo et par la prima causa, donc entendu par les chrétiens comme identifié à Dieu. Donc, je pense qu'on a quelque chose de tout à fait compatible, enfin, jugé compatible par les lecteurs du XIIe siècle latin avec ce qui est écrit dans la Genèse. Mais vielleicht willst du mehr sagen über diese Frage? Consulta y su visión, un poco, la pregunta por el kitsch, un poco. ¿Por qué cree que la época medieval no, era libre de esto? ¿Y por qué nosotros tenemos el problema con tanto kitsch? También en el arte religioso, ¿no? Que intentaba mostrar algunos ejemplos. No quería más para no quitar, digamos, la buena imaginación y no contagiarla con otras imágenes, que también es importante. Protegerse, ¿no?, del kitsch. La pregunta por el kitsch es la pregunta por el exceso. Entonces, ¿por qué el kitsch es un arte de difícil presencia en momentos de la historia en los que lo que importa es la medida? Pues por eso, porque lo que importa es la medida. Entonces, digamos, ¿dónde, por traducir, salvando las categorías, dónde cabe la posibilidad de encontrar arte kitsch, entre comillas, a lo largo de la historia que no sea en el siglo XX? Hay tres momentos especiales. Uno es el periodo helenístico, por ejemplo. Esto que van a decir, lo mismo me crucifican en las cátedras de estética, pero Laoconte devorado por las serpientes es arte kitsch. Es arte kitsch y es un arte desproporcionado en las cabezas, en las medidas, en las serpientes, en las musculaturas. Es decir, es un fotograma de una película de Almodóvar, para aquellos que tengan en la cabeza. Segundo momento en el que sucede el arte kitsch. El barroco tiene un punto kitsch. ¿Por qué? Porque se hace saltar la banca. Y el tercer momento es el nuestro. Es decir, hay un quasi kitsch en el romanticismo. ¿Por qué? Porque empieza a haber un conflicto entre los límites de la razón y los no límites del sentimiento. El Gefühl, cuando todo pende del Gefühl, el kitsch se deja ver. Pasó en el helenismo, ha pasado en el barroco, pasó un poco en el romanticismo y pasa ahora. Entonces, esta es la visión. Es decir, el kitsch es una sobreabundancia en el peor de los sentidos que hace algo así como fracturar la idea de orden, la idea de armonía, la idea de proporción. Es decir, es una especie de antimodelo, ¿no?, que hay en esos momentos. Se me ocurre así una respuesta